Amigos, hoy quiero empezar con una historia que muchos han escuchado, pero que nadie realmente ha analizado a fondo. Es la historia de los peregrinos. En 1620 el barco Mayflower, muchos conocen ese nombre, esa famosa embarcación, zarpó de Plymouth, Inglaterra, y después de 2 meses de travesía llegó a la costa de Massachusetts. Allí, esas personas fundaron un asentamiento y lo llamaron Plymouth, igual que el puerto del que habían partido. A bordo había alrededor de 100 personas, quienes luego serían llamados peregrinos. Eran personas que huían de la persecución religiosa y querían construir una nueva vida en una nueva tierra. Y esta era la idea que tenían. Todos trabajamos juntos, todo lo que se produce, el grano, la cosecha, el ganado, lo ponemos en un granero común y luego una persona designada lo distribuye de manera equitativa entre todas las familias. Bueno, suena noble, ¿verdad que sí? Todos son iguales, todos comparten, nadie se queda con hambre. ¡Hurra! Pero muy pronto resultó que si trabajas hasta sudar la gota gorda o no trabajas en absoluto, recibes lo mismo. Y las personas que vieron esto con sus propios ojos empezaron a hacer algo sencillo. Trabajaban menos, y algunos dejaron de trabajar por completo, y los que seguían trabajando duro de la mañana a la noche miraban a sus vecinos que no hacían nada, y recibían exactamente lo mismo y se preguntaban, ¿para qué me esfuerzo? Y ellos también dejaban de trabajar. O sea, hacían como que trabajaban, claro, pero en realidad si les dolía el costado, no iban a trabajar. Si tenían migraña, no iban a trabajar. Si tenían que pensar en algo, rezar o cualquier otra cosa, tampoco iban a trabajar. Y cuando llegaban al trabajo, se sentaban bajo un árbol y nadie tenía prisa por ir a ningún lado. O sea, en otras palabras, nadie se esforzaba demasiado, ¿verdad? 1.5 o 2 de esto ahora lo llamamos experimento, y la colonia fue azotada por una terrible hambruna. La gente moría por decenas, familias enteras. Eso era puro, 100% socialismo, implementado en los albores de la historia estadounidense, incluso antes de que supieran que se llamaba socialismo. Y no funcionó, exactamente igual que no funcionó después, en el siglo XX, y a una escala mucho mayor. Y entonces el gobernador de la colonia, William Bradford, tomó una decisión que salvó a la gente. Fue una decisión trascendental. Él eliminó el granero comunal. Dijo, listo, a cada familia su propio terreno. Cada quien cultiva para sí mismo. Sobrevivan como puedan. Cada quien por su cuenta. Es responsable de si tendrá comida. Trabajó igual que como trabajaba en el siglo. A gran escala y no a mayor escala, eso es lo que llaman un milagro, aunque no hubo ningún milagro, solo fue una organización humana, así es como estamos hechos los seres humanos. Pero cuando hay un orden que corresponde a la naturaleza humana, empezamos a trabajar, todos empezaron a trabajar. Incluso los enfermos, aquellos que apenas podían levantarse de la cama, porque ahora de su trabajo dependía directamente si tendrían algo para comer o no. La cosecha ese año fue tan abundante que los colonos no solo podrían alimentarse a sí mismos. Organizaron un festín de 3 días, al que incluso invitaron a los indígenas. A la tribu creo que se llamaba Wampanoag. Wampanoag o algo así. Discúlpenme, estimados indígenas de la tribu Wampanoag, porque no puedo pronunciar exactamente cómo se llamaban. Bueno, ¿por qué los invitaron? Porque ellos les ayudaron a sobrevivir los primeros meses más difíciles. 3 días de fiesta, pavo asado, gratitud. Así nació la tradición que hoy en Estados Unidos se llama Día de Acción de Gracias. Y aquí está la lección, señores, que está detrás de toda esta historia. Cuando a una persona le quitan la motivación, no una motivación abstracta de trabajar por el bien de la sociedad, sino una motivación concreta y personal, una motivación real. Lo que yo produzco me pertenece a mí y a mi familia. Sí, el sistema empieza a colapsar. No es porque la gente sea mala o perezosa, sino porque así es la naturaleza humana. Si puedes esconderte detrás de los demás y recibir lo mismo que el trabajador promedio. Déjenme decirlo así. La gran mayoría de la población mundial hará exactamente eso. Esto no es ideología, es un hecho observable que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No funcionó en la URSS, no funcionó en la RDA, no funcionó en Vietnam, no funcionó en Venezuela, no funcionó en Argentina después de la transición de Perón, no funcionó en Cuba ni en Corea del Norte, en ningún lado.
En todos los lugares donde se rompió la conexión directa entre el trabajo de una persona y su recompensa, el resultado fue el mismo: déficit o pobreza. En el peor de los casos, así fue como les pasó a ellos, a los muchachos de Plymouth: hambre y muerte por la ideología, ideología, ideología. Más del 50% de los colonos murieron de hambre. Y el experimento más grande en la historia de la humanidad que lo demostró no se realizó en cualquier lugar, sino aquí, en América, por los mismos futuros estadounidenses. Un siglo y medio antes de que este país siquiera existiera, ahora la segunda parte de la historia de América, la idea de que alguien tuviera que pagar impuestos era completamente ajena para la gente que vino aquí, y no vinieron aquí para eso. Cruzaron el océano para liberarse del control ajeno, y de repente parecía que el poder del que pensaban haber escapado seguía creyendo tener derecho a cobrarles impuestos. Y sin dar nada a cambio, excepto protección, por la cual, por alguna razón, había que pagar. Más importante que qué. Bueno, el sentido común lo decía, y además, sin voz ni voto sobre cómo se gastaba ese dinero. Eso no les gustó a nuestros antepasados, aunque mis antepasados estaban en otro lugar, nada menos que en Austria, en ese momento sí. Pero a los que vinieron aquí, y a los que considero mis antepasados morales, eso no les gustó para nada. De ahí la famosa motín del té de Boston en su sentido histórico original, de ahí la revolución. Y el punto de inflexión fue un pequeño libro de Thomas Paine llamado Sentido Común. Este libro literalmente cambió la conciencia de millones de personas que vivían entonces en las 13 colonias, y un detalle característico: los historiadores coinciden en que realmente estaban dispuestos a tomar las armas e ir hasta el final contra la corona británica aproximadamente el 20% de los colonos, una quinta parte. En hebreo este número se llama Hamishá, que significa una quinta parte, y no es una coincidencia casual de cifras. Sí, porque exactamente esa misma proporción, según la Biblia, según la tradición, fue la que alguna vez salió de la esclavitud egipcia, mientras que las otras 4/5 partes no lo hicieron. Ellos dijeron que sí, bueno, en realidad no está tan mal ser esclavo. Bueno, ahí te oprimen un poco, pero al menos tienes algo de comer una vez a la semana. La minoría está dispuesta a llegar hasta el final. Una y otra vez cambian el curso de la historia. ¿Se han dado cuenta de eso, señores? Así nació la Declaración de Independencia, porque esa quinta parte dijo que no. Un texto genial, basado en la idea de los derechos inalienables del ser humano. No fuiste tú, leopardo británico, como sea que estuvieras ahí, no fuiste tú quien me lo dio, ni los estados por el hecho de nacer, como decían, de Dios, sino ellos del poder. Y después, la estructura sobrevivió, la única en la historia mundial que se mantuvo sin cambios fundamentales, sin colapsar, durante casi 2 siglos y medio. Para comparar, prácticamente cuando empiezo a pensar en eso, todas las demás constituciones sufrieron cambios fundamentales, colapsos, en casi 2 siglos y medio. Para comparar, prácticamente cuando empiezo a pensar, entonces todas las demás constituciones del mundo. No sabemos, en Babilonia, ahí sí, sobre esas me refiero a... No hablo de las modernas, no duraban ni 30 o 40 años, mientras que entre los sumerios ya duraban más. Simplemente no lo sabemos. Y sobre este fundamento se construyó un país cuya base era una idea simple: no se nos puede quitar nada sin nuestro consentimiento. Nadie puede mandarnos. No nos gustan las personas que no elegimos y que vienen a manejar nuestro dinero sin nuestra participación. No los elegimos. Los impuestos, si es que hay que pagarlos, deben ser mínimos, y el gobierno que los gasta debe ser lo más pequeño posible, lo más modesto posible, informar en qué se necesitan y luego rendir cuentas de en qué los gastó. Y en este contexto, hoy aparecen personas que se llaman a sí mismas socialistas rusos. Quiero que entiendan una cosa importante. El socialismo puede presentarse bajo diferentes nombres, pero la esencia siempre es la misma. Al socialismo nacional lo llaman fascismo, al socialismo internacional lo llaman comunismo. Y ahora ha aparecido otro tipo, el socialismo democrático. El nombre, pero lo que quieren es quitarle a la gente el control sobre los medios de producción, sobre sus fábricas, sobre su trabajo, sobre su dinero. Y si la gente se resiste, bueno, o los encarcelan, o en las versiones más radicales de esta ideología, los eliminan físicamente. ¿Cómo fue posible esto en un país construido sobre la idea opuesta?
Ambas piernas de ella, las que vienen de Plymouth y las que vienen del Tea Party, como el partido del té, ¿verdad? Crecimos pensando que esto no podía ser porque simplemente no podía ser. Pero ¿cómo es posible? En los últimos 30 años, el sistema educativo en Estados Unidos ha estado enseñando metódicamente a los niños a no pensar. Me refiero a no pensar en las consecuencias. No me refiero a no pensar en términos de resolver ecuaciones. En eso, de hecho, no están tan mal. Sino a pensar en el sentido de, si hago esto ahora, ¿qué pasará en un año, en 5 años, en 20 años? Precisamente esa capacidad de calcular las consecuencias fue metódicamente eliminada de la mente de generaciones enteras. Y mientras más estudia una persona, mientras más tiempo pasa estudiando, mientras más diplomas tiene en la pared, señores, más seguido, lamentablemente, pierde precisamente esa capacidad básica de evaluar la realidad y sus consecuencias. Y a estos niños poco a poco, paso a paso, se les explicaban cosas sorprendentes. Que el racismo es malo, pero solo si está dirigido contra personas de color. Y si es contra los blancos, está bien. Incluso es valiente, incluso es bueno, incluso se fomenta. Que robar está mal, pero solo si es contra los pobres. Y si es contra los ricos, eso es restaurar la justicia, eso es robar lo robado. Que destruir la familia tradicional y convertir el sexo biológico en una cuestión de elección, eso es progreso. Y dudar de eso es odio hacia las minorías. Y a estos mismos niños, cuando votan por candidatos que abiertamente prometen quitar la propiedad privada, nacionalizar industrias enteras, a los que no están de acuerdo, encarcelarlos o, como ya se ha escuchado en la retórica de algunos activistas, despojarlos literalmente, no solo en sentido figurado. Aquí es apropiado recordar la vieja parábola de la rana. Todos la conocen. Si arrojas a la rana en agua hirviendo, saltará de inmediato porque sentirá el peligro al instante. Pero si la pones en agua tibia y la calientas lentamente, no notará el momento en que el agua se vuelva mortal y simplemente se cocerá. América. Estados Unidos tuvo una suerte increíble. Un día la elección de Obama resultó ser esa misma olla que se calentó de repente y el país sintió el calor tan claramente que respondió eligiendo a Trump. Y hoy creo que de nuevo tuvimos suerte. Pero esta vez en Nueva York, donde en las elecciones municipales ganaron los socialistas declarados que no ocultan en absoluto, incluso se enorgullecen de sus opiniones. Son despreciables, pero se enorgullecen. Eso es el mismo agua hirviendo con la que nos rociaron. Y sinceramente espero que esto despierte a suficientes personas normales y sensatas en todo el país, que no estudiaron en la universidad, o tal vez sí estudiaron, pero no por mucho tiempo. Y se van a quedar atónitos con esto antes de que el agua vuelva a estar tibia y adormecedora. Lo interesante es que vean qué tan rápido cambia la retórica de esos mismos comentaristas y políticos cuando los números dejan de estar a su favor. Hace poco en CNN hablaban con confianza sobre las posibilidades de los demócratas de recuperar el Senado. 51%, porcentaje. Luego 59%, porcentaje. Luego hablan de un problema matemático que, según ellos mismos admiten, los demócratas simplemente no pueden resolver aritméticamente. ¿Qué significa eso? No está claro. Di el porcentaje, si acabas de decir el porcentaje. No, bueno, pero los mercados de apuestas no le dan a los demócratas más de 5% de probabilidades de ganar en el Senado. Después de que eligieron a esos tipejos o como sea que se llamen allá en Nueva York, ¿verdad? Personas que hace apenas un año hablaban con confianza sobre el inevitable triunfo de la ola progresista, hoy lo admiten ellos mismos. ¡Ups! Los indicadores fundamentales están en nuestra contra. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, parece que están perdiendo, ¿no? Indicadores fundamentales. Y otro caso ejemplar, un joven candidato socialista en Nueva York del que hoy se habla como la nueva estrella del movimiento. Olvidé si es multimillonario o millonario. Millonario, tenía como 200 millones. Es una persona de la India, de piel oscura. En 2018 llegó, emigró aquí ya con dinero. Está construyendo su carrera política negando completamente ese mismo sistema capitalista que le permitió entrar al país, obtener educación y construir una carrera pública. Y él mismo, por decirlo suavemente, no es pobre. El asunto es que él tiene, bueno, digamos, varios clubes de golf que, no le pertenecen a él. Están a nombre de sus 3 hijos. ¿Y cuántos años tienen los hijos? Menores de 12 años. A cada uno de ellos.
Niños menores de edad que poseen, bueno, a través de varios fideicomisos y cosas así, varios clubes de golf exclusivos en Ohio. El mismo principio que él defiende, el de quitarles a los ricos, por alguna razón no se aplica a su familia. Y estoy seguro de que él dirá, bueno, tengo hijos menores de edad, no se les puede robar, ¿verdad? Y aún más interesante es observar a los comentaristas demócratas de la vieja escuela. Aquellos que intentan mantener al menos, bueno, algo de moderación. En una de las transmisiones recientes se escuchó un comentario directo, casi desesperado. Si hoy en el Partido Demócrata no estás dispuesto a ir junto con el ala radical, te van a destruir. Bueno, políticamente por ahora. Y cuando lleguen al poder tampoco será solo políticamente. No van a discutir contigo, no te van a convencer, te destruirán. O sea, dentro del propio partido ya no queda espacio para una oposición moderada. O estás con los radicales o ya no existes. El que no está con nosotros está contra nosotros, es un enemigo. Esa, amigos, es exactamente la misma lógica que se aplicó en todas las versiones históricas anteriores del socialismo. Se deshacen de los que no están de acuerdo. ¿Para qué discutir con ellos? ¿Para qué perder el tiempo en eso? Bueno, eso es lo que se puede entender. Cuanto más abiertamente estas personas hablen sobre sus objetivos radicales, mejor para nosotros, mejor para Estados Unidos. Porque la gran mayoría de los estadounidenses, personas comunes, trabajadoras, que crían a sus hijos, consideran ese radicalismo como algo totalmente opuesto a lo que quieren para sus hijos y para ellos mismos. No lo apoyan. Lo principal es que lo vean. Porque naturalmente todo esto se presenta de manera muy suave y silenciosa, y gracias a Dios enviaron a ese trío, porque ellos sí que lo impulsan así. Mientras la retórica siga siendo suave y velada, y el agua esté tibia, la rana nada tranquilamente. Pero cada vez que alguien de este movimiento dice en voz alta lo que realmente piensa sobre la expropiación, sobre destruir el sistema, sobre que a los que no están de acuerdo hay que quebrarlos, el agua se vuelve caliente. Y cada vez más personas lo sienten, ese calor, y empiezan a saltar fuera. Y aquí es donde quiero terminar en una nota optimista, no porque siempre la tenga, sino porque esta vez hay todas las razones para ello. América ya una vez, incluso antes de su nacimiento como Estado, demostró por experiencia propia, el colectivismo sin responsabilidad personal mata a las personas. Mata a las personas. Más de la mitad de los peregrinos murieron. Pero la propiedad privada y el trabajo personal salvan. Y todavía les alcanza para invitar a los indios a beber durante 3 días hasta hartarse. Ella creó la única constitución en la historia que ha durado 2 siglos y medio. En la historia moderna, otra vez. ¿Sí? Precisamente porque los principios en los que se basa corresponden a la naturaleza humana y no la contradicen, como la mayoría de los principios que se establecieron, por ejemplo, en la URSS. ¿Sí? Y cada vez que el péndulo se va demasiado hacia un lado, hacia experimentos utópicos, el país tarde o temprano recuerda su propia experiencia y regresa al mismo terreno firme. Creo que esta nueva vuelta es otro de esos llamados de atención que despertará a suficientes personas y los hará, como en su momento a los primeros peregrinos, asumir la responsabilidad por sí mismas. Por eso yo miro al futuro con esperanza y no con preocupación, porque esto es Estados Unidos.